En producción estaba una película diseñada para restaurar un vestigio de orgullo en los alemanes. La película estaba dedicada al pueblo alemán. Julia Wolf fue invitada a un recorrido por los estudios en Neubabel Babelsberg. Y finalmente nos llevaron donde el gran estaban tremendamente orgullosos. Y con justa razón, porque nunca antes habían creado algo así para una película. Y era enorme. Tenía los ojos entreabiertos. Estaba coloreado todo de dorado y de un rojo encendido. En verdad se veía feroz. El diseñador del dragón fue Karl Forfen y Eric Kettelhut fue director de arte. El dragón tenía aproximadamente 16 metros de largo. Se movía desde abajo y venía por un camino empinado. Debajo había 6 u 8 hombres que empujaban el dragón sobre un carril. El dragón estaba colocado sobre 1 o 2 placas de hierro. Estaba pegado a ellas y levantado sobre el declive del suelo. No tocaba el suelo por ninguna parte, solo su cola. Había 4 hombres sentados dentro del dragón, uno en cada pata. 2 hombres estaban sentados en el frente para operar la cabeza. Siegfried se baña en la sangre del dragón. Los Nibelungos han tomado una nueva resonancia, como si Fritz Lang y su equipo lo hubieran pronosticado en vez de recreado. Los Nibelungos fue el comienzo del estilo nazi. Si ven a los Nibelungos ahora, pensarán que pudo ser realizado por Benno von Arnim para una de las escaramuzas. Se decía de estos bien instruidos extras alemanes que sus directores le debían mucho a su entrenamiento militar. Fritz Lang había sido un oficial en el ejército austriaco y como director era un ordenanza, aunque trabajaba calladamente y nunca gritaba. Lang era un artista, un pintor preparado como arquitecto que tenía una visión muy notable. Escenas como estas impresionaron profundamente a directores de Hollywood tal como Kim Vidor. Vidor me dijo, en Hollywood el camarógrafo ilumina la estrella, en Europa ilumina el escenario. Ahí lo tienen. Lo pueden ver incomparablemente en esas 2 grandes películas mudas alemanas. Son el diseño y el brillo los que realmente cuentan la historia. En Neubabel Babelsberg fue construido un bosque primitivo, árboles vetustos hechos de yeso que podían ser transformados por la luz para evocar el oscuro y distante pasado. Lang rechazó la versión de Wagner e hizo la suya propia de los mitos teutones. Dividida en 2 partes, la película duraba más de 4 horas.
El hecho de que las películas alemanas fueran en movimientos lentos no me preocupa en lo más mínimo, porque se podía deleitar la vista con el diseño, lo que posiblemente se suponía que hacíamos. Ese sombrío escenario fue una parte muy importante de la sombría historia. No fue hasta que el horror de la inflación se terminó y se estabilizó la provisión de dinero que los alemanes hicieron una película sobre eso. Fue significante que G.W. Pabst no pudiera encontrar dinero en Alemania para su historia y solo lo obtuviera de Francia. Acicalada en una prestada fineza, Oster Nielsen dio un trágico retrato de una chica pobre. Ahora la concubina de un hombre rico es quien depende de su amante. Nielsen fue una diosa en sus comienzos. En la misma película fue una diosa en su final. Greta Garbo de Suecia. Garbo interpretó el papel de una mujer de clase media entrando a la prostitución. Garbo estaba muy nerviosa durante la filmación de La calle triste, me lo dijo Pabst. Y por esa razón él sobremanipuló algunas de las escenas solo para conseguir que ella demorara sus acciones. Garbo no se quedó mucho tiempo en Alemania. Louis B. Mayer, que visitaba Berlín, la invitó a ella y a su apoderado, Maurice Stiller, a los estudios de la MGM en Hollywood. Los estudios UFA en Neubabel-Babelsberg se estaban expandiendo y sobregastando. UFA ahora controlaba a la mayoría de las compañías de producción en Alemania y realizó películas con un montaje más parecido al de Hollywood. Seriados, comedias, dramas. El viejo hangar del Zeppelin en Sthagen fue usado como estudio en las afueras de UFA. Aquí los escenarios podían ser construidos a una altura de 25 metros. Los inocentes días de un techo de cristal y una cámara pasaron a mejor vida. Este estudio estaba equipado tan bien como cualquiera en Hollywood. Incluso tenía rieles de ferrocarril instalados para las escenas en la calle. El manejar todo este equipo, así como también a un buen número de extras, requería una pulida y eficiente maquinaria de producción. L'Allemagne a une supériorité sur les Français. Alemania tenía una superioridad sobre Francia. Había absoluta obediencia. Sans contestation. Il n'y avait pas. Sin lugar a dudas, cuando decidían lo que deseaban, eso era así. C'était pas autre chose. Había un fuerte sentido de resolución ahora que Alemania estaba produciendo más películas que cualquier otro país de Europa. Pero las cosas todavía podían andar mal, como se parodia en esta película sobre un grupo de grabadores que debe tener una impresión lista a las 6 en punto para un importante estreno de una película protagonizada por Lil Dagobert. Cuando la película es exhibida en público, ella se da cuenta de que ha cometido un grave error. Lil Dagobert desayuna. Lo que más me impresionaba de las películas alemanas era su diversidad. No eran perspicaces en política, no eran perspicaces en nada, excepto en películas. Uno de los más grandes regalos que los estudios alemanes le dieron al cine fue el que ellos llamaron la cámara desencadenada. Una deslumbrante libertad del trípode vista antes en películas de Le Public y Warner. Constantemente buscaban nuevas formas de extender el poder de la cámara.
La sensación de un hombre al ser estrujado y perseguido por sus alrededores era brillantemente ejecutada con el uso de una doble exposición y escenarios movibles. El efecto fue elaborado por Murnau y el camarógrafo Carl Freund, 2 años después de la última carcajada con Emil Jannings. Esta fue una película que le mostró al mundo en 1924 que la cámara no tenía limitaciones. Su productor Eric Palmer había dicho, traten de inventar. Empujando la cámara a través del corredor sobre una bicicleta parecía lo suficientemente demente en ese entonces. Montada sobre el amplio estómago de Carl Freund, conectada al generador de electricidad, parecía sin duda alguna arriesgado, pero ellos fueron más lejos. Este modelo demuestra cómo ampliaban la imagen antes de la invención de las lentes de ampliación, suspendiendo la cámara como un vagón movido por tracción de un cable. Para transmitir una impresión de ebria euforia, Jannings es transportado sobre la misma plataforma de la cámara. Jannings brilló como estrella en una película incluso más audaz el año siguiente, el escenario un circo, y con el trabajo de cámara de Carl Freund que trajo aún más admiración a los productores alemanes de películas. Directores como E.R. Dupont deseaban un nuevo realismo unido a todo lo que sus técnicos habían aprendido. Jannings y Lia de Putti interpretaron sus papeles mucho más naturalmente que en los días expresionistas. Ich habe also als Beleuchter mit auf der Beleuchterbrücke gesessen und habe runter. Al igual que un anciano me senté sobre el caballete de iluminación mirando hacia abajo. Vi cómo una película se juntaba y esto me interesó. Cuando el estudio se despejó para el almuerzo, los electricistas comieron sus emparedados sobre los caballetes. El silencio se apoderó del estudio, pero Emil Jannings y Lia de Putti se habían quedado atrás. Se habían retirado hacia el vagón del circo. Y estaban testificando de una manera más ardiente su atracción mutua. Estaba siendo observada con gran interés por los trabajadores. Estaban tan callados como ratones. Después de que el clímax había pasado, todos aplaudieron desatinadamente y los dos nos sonrieron. Y a ellos no les importaba porque Lia de Putti era muy comprensiva. Era tal el prestigio de los técnicos alemanes que el mejor camarógrafo norteamericano